Un saludo cordial, como todos los días jueves, está con nosotros y saludamos de la manera más comedida a un caballero, un hombre, un entendido en temas políticos, económicos. El doctor Diego Delgado nos acompaña a través del hilo telefónico. Le saludamos de la manera más comedida, doctor. Varios temas. Arranquemos con el tema de estos días, el asunto de la flota china en Galápagos. Hoy nos sorprende el ministro cuando dice que no están directamente en nuestro mar territorial, pero están al borde. Y con artes de pesca dicen que pueden ingresar hasta 7 millas, es decir, los artes de pesca y la pesca la están haciendo en territorio ecuatoriano. Pero todo esto deviene de algo que usted ya comentó en algún momento. Un renunciamiento torpe, algo que podría ser una traición a la patria, propiciado por el inefable Rafael Correa. Especifiquemos el tema, doctor, bienvenido, un placer tenerlo a través de Radio Colosal. Bien, yo le agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista y me parece importante aclarar y demostrar que el Ecuador sufrió una mutilación de las 200 millas del mar territorial y se quedó con 12 millas. Yo creo que vale la pena en este sentido recordar algunas cosas. Mire usted, muchos ecuatorianos que aprendimos durante décadas de historia nacional, la cívica y otras materias, ahora desaparecidas en su contenido con las reformas de la famosa Revolución Ciudadana, se preguntan cómo es posible que si nuestro país poseía y ejercía soberanía absoluta sobre las 200 millas de mar territorial y zócalo submarino, en los últimos años se han presentado junto a las Islas Galápagos de manera creciente cientos de embarcaciones y enormes flotas pesqueras de algunos países poderosos que arrasan nuestra riqueza biológica y alimenticia, acercándose por lo general hasta el límite de las 12 millas marinas del referido archipiélago, conforme lo reconoce la Comandancia Naval de nuestro país. Lo que no saben dichos compatriotas es que desde el año 2012, por decisión del presidente Rafael Correa, con el apoyo de la mayoría legislativa y la aprobación de la mayoría de la Corte Constitucional, en forma absolutamente inconstitucional, el gobierno de la República del Ecuador renunció de manera expresa a las históricas 200 millas de mar territorial y optó por 12 millas marinas al integrarse a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar o CONVEMAR, aspecto que vale la pena que lo recordemos. Mire usted, según los datos de la propia Marina ecuatoriana, en el año 2017 se ubicaron en torno al archipiélago de Galápagos, uno de los mayores centros de riqueza geológica del planeta, 287 gigantescos barcos pesqueros. En el 2018 se contabilizaron 300 buques. En el 2019 el número fue de 245 embarcaciones y solo las pertenecientes a la República Popular China. Esto lo publicó Diario La Hora del jueves 25 de abril del 2019 en la primera página de la sección B. Pero hay que recordar que en el presente año 2020 se han contabilizado 260 buques pesqueros y donde laboran día y noche en turnos ininterrumpidos. Por las noches, estas 260 embarcaciones, con sus miles de lámparas y focos, en medio de las penumbras y las sombras, resulta que iluminan con tal intensidad, y las fotos de algunos pescadores ecuatorianos lo demuestran, en medio de un mar taciturno, que parecería que hay una ciudad flotante ahí. Es necesario recordar que la mayoría absoluta de estas embarcaciones son verdaderas factorías o fábricas flotantes que procesan en forma ininterrumpida y simultánea incontables minas de toneladas de productos marinos y los enlatan de inmediato en alta mar, listas para el consumo, tanto para el traslado de las embarcaciones como para generar energía eléctrica al interior de los buques factorías. Se requieren importantes cantidades de diésel, existiendo denuncias desde hace años que mediante triangulación o no, este combustible sale desde la propia República del Ecuador.
en la captura de una sola embarcación asiática al noroeste de la isla San Cristóbal, en el buque chino Fuyuan Yuleng 999, en el año 2017 la Marina ecuatoriana encontró que transportaba cerca de 300 toneladas de especies marinas, como aletas de tiburón, tiburones martillo y tiburones silky. A bordo habían 20 tripulantes y en sus bodegas se hallaban especies como el tiburón martillo en peligro de extinción e incluida en la lista roja en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Diario El Comercio del miércoles 16 de agosto del 2017 daba cuenta que en el registro de pesca de la embarcación china constaban 300 toneladas de producto almacenado. Los peces estaban congelados y amontonados hasta el techo de la bodega, como se apreciaba en las fotografías que presentó El Comercio. Pero hay una cosa que vale la pena señalar. ¿Cuáles son los motivos y circunstancias de la presencia de los cientos de las embarcaciones extranjeras? Mire, ¿por qué ahora acuden al entorno del archipiélago de Galápagos cientos de embarcaciones extranjeras y pescan decenas de miles de toneladas junto a las Islas Galápagos, que durante décadas nunca lo hicieron? Porque el gobierno del Ecuador, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, con la venia de la mayoría de la Corte Constitucional de entonces, bajo la dirección del régimen de Rafael Correa, desde el año 2012 renunció en forma expresa a la tesis y derecho de las 200 millas del mar territorial, reivindicadas y ejercitadas soberanamente por nuestro país junto a Chile y Perú desde el año de 1952. Al suscribir el convenio de las multinacionales encabezado por los fascistas del siglo XXI, su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR, Ecuador perdió en forma preconcebida, planificada y maliciosa, como lo vamos a demostrar, 188 de las 200 millas del mar territorial, frente a la costa continental, como en todo el entorno de las Islas Galápagos. Doctor, perdone la pregunta, ¿esto se puede regresar para atrás? Digo, ¿podemos protestar de que esa fue una decisión absurda, atávica e ilógica de una persona, de un traidor a la patria? ¿Podemos volver para atrás? Mire, hubo 81 asambleístas que votaron y allí había gente no solo de Alianza País. Y yo quiero que recordemos que esto era inconstitucional. El artículo 4 de la Constitución de la República. Pero esto tiene que presentar un gobierno, tiene que la Asamblea revertir. Pero resulta que los gobiernos, todos hasta el actual, están en el baile. Pues el artículo 4 de la Constitución de Montecristi del 2008, vigente desde el día 20 de octubre del 2008, señala que el territorio del Ecuador es inalienable, es irreductible e inviolable. Reducir de 200 a 12 millas, perdóneme, eso es reducir el espacio territorial, pues. El artículo 3 de la CONVEMAR, y ellos lo sabían, óigame, el artículo 3 de la CONVEMAR, dice, todo Estado, o sea, los Estados miembros de la CONVEMAR, tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. El texto completo de la Convención sobre el Derecho del Mar consta en el suplemento del registro oficial número 857 del miércoles 26 de diciembre del 2012, cuando se aprobó la CONVEMAR. El 10 de diciembre del año 1982, vale la pena recordar, en Montego Bay, en el puerto de Jamaica, Ecuador fue uno de los pocos países que se retiró del evento, rechazando en forma rotunda el renunciar a las 200 millas del mar territorial. Digo que eso era un acto de traición y que si firmaran aquello no podrían regresar a la República. Tiempo de Febres Cordero, ¿no? Tiempo de Febres Cordero.
No, en el 82 era el doctor Osvaldo Hurtado, porque murió en el 81 Roldós y en el 82 estaba Hurtado. Pero no firmó el Ecuador en el año 82, no. Firman ahora con Correa. Yo quiero que recuerde usted que con la decisión de perder las 188 millas marinas de mar territorial, representan, óigame, 344 kilómetros lineales frente a la costa continental, pero también es las 200 millas son 344, es decir, se pierde 188 millas, 344 kilómetros lineales por todo lo ancho, al un lado y al otro lado de las Islas Galápagos, aparte de la superficie interna dentro del archipiélago. Es decir, si nosotros sumamos las 188 millas que pierden frente a la costa ecuatoriana, 188 millas al un lado de las Galápagos y 188 millas al otro lado de las Galápagos, pierde por 3, pues, se queda con 36 millas, pero pierde justamente 564 millas. Pierde en definitiva 1033 kilómetros, el ancho que existe en toda la República del Carchi al Macará, eso, o el equivalente de la distancia de la costa ecuatoriana hasta las Islas Galápagos. Ahora, es necesario que recordemos aquí algunas cosas, mire usted. En la sesión número 166 del 22 de mayo del 2012, en la página 79 de la 159 que tiene el acta completa, yo quiero recordar que ahí usted va a encontrar que votan no solamente de Alianza País. Allí existe uno que otro voto del Partido Social Cristiano, de la Sociedad Patriótica, de Concertación y del PRIAN, y algún incluso legislador independiente. Pero ¿por qué firman? Fernando Bustamante, que era presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, justamente de entonces, advierte y dice por qué ellos firman. Y dice, a mí me parece una traición no firmar un documento que le da la posibilidad al Ecuador de extender 150 millas más de la soberanía sobre las plataformas marítimas de este país en 10 años. Las 200 millas del mar territorial, quiero recordar, las 200 millas, se quedan, pues digamos, ellos dicen que les van a ofrecer 350 millas marinas, pero ¿dónde, cuándo va usted a poder hacer una excavación a 300, 500 o 1000 metros en el mar? Y a cambio de eso le quitan la superficie del mar, donde se encuentra justamente la riqueza nutritiva y la pesca del Ecuador, pues. Esta ansiedad irreprimible y obsesiva de incorporar al Ecuador a la CONVEMAR a toda costa también puede explicarse en que ellos conocían que los principales mentores de la reducción del mar territorial, pues ellos lo que querían es, mire, el momento que el Ecuador pierde mar territorial, se vuelve mar internacional, aguas marinas internacionales, 288 millas a cada lado. Pero a lo mejor le interesaba pues a alguna gente que, por ejemplo, las embarcaciones que llevaban sustancias ilegales, a las FARC, sustancias prohibidas por la ley, podían pasearse allí, pues. No olvide usted que había esa posibilidad, pues. Entonces también ese era un interés que disponíamos, ¿no? Pero por supuesto, pues. Además yo quisiera que usted recuerde algo que es necesario hacer memoria, pues. Se paseaban por allí las embarcaciones que llevan sustancias ilícitas, pero no solamente ahí, pues. Hay un estudio que publicó Diario Expreso del jueves 10 de marzo del 2016 en la página sexta, en la que hay el informe de la empresa de seguridad y asesoría, una empresa experta, la CUPOR, especializada en manejo y control de los puertos, y donde su presidente, Jorge Villacreces, con el soporte informativo del caso, admite que por los puertos es por donde más droga se mete. Entonces allí sí, no resulta pues ninguna casualidad ni travesura del destino que el propio presidente Rafael Correa impuso y les hizo aprobar y expidió el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Integración COPSI, el mismo que está publicado en el segundo suplemento del registro oficial número 56 del
de agosto del 2013 y que permite, este Código Orgánico Integral Penal en el artículo 100, que el presidente de la República, en aplicación un poco forzada del artículo 100, puede entregar todos los puertos a manos privadas, pues, a manos de las multinacionales. Por eso entregó Correa 60 años Puerto Bolívar de la provincia del Oro a la firma turca y el Port Holding, 60 años, hasta el año 2077. ¿A cambio de qué? Correa el punto de Pozorga por 50 años a la empresa DP World, propiedad del sultán de Dubái, Ahmed bin Sulayem, propietario del 78% de la concesión, y el grupo Novoa de Isabel Novoa Pontón, que tiene el 22% de esa concesión. Y alguna gente dice que realmente están prestando el membrete porque no sería raro que el expresidente sea el verdadero inversionista o dueño, entre comillas, de una plata que le podría pertenecer al pueblo ecuatoriano. ¿Y a cambio de qué, doctor? ¿A cambio de qué entregaron? ¿Perdón? ¿A cambio de qué entregaron? Pero perdóneme, ¿a quién se le puede ocurrir entregar todos los puertos del Ecuador? Pues Puerto Bolívar. Pero supongamos los licitan, pero ¿cómo? ¿A cambio de qué entregaron? Porque eso también es otro de los temas que ni siquiera se sabe. Perdóneme un ratito, entregan, pero porque es un gobierno al servicio de las multinacionales. Hay que preguntar a los asambleístas. Recuerde usted que cuando aprueban el COPSI, o este Código Orgánico de la Producción, ¿sí? Yo quiero que usted recuerde que este código fue aprobado por los 100 de los 137 asambleístas que entraron por fraude, pues, en el año 2013. Por eso, la primera ley que aprobaron para silenciar al país fue aprobar la Ley Orgánica de Comunicación, que se aprobó en junio del 2013. ¿Para qué? Para que nadie informe, pues. Por eso es que hubo los 1.200 juicios a periodistas y medios de comunicación, sobre todo radial, porque no querían que el Ecuador sepa nada. Y la segunda ley que aprobó con los 100 asambleístas fue el CORSI, para entregar los puertos. Ahora, ¿qué les dieron? Si yo supiera qué les dieron, pues imagínese usted, no le haría el comentario de esta manera, pues. No, pero además yo quisiera que se recuerde otro dato, pues. Esta ansiedad por incorporar al Ecuador a la CONVEMAR no empezó con Correa. En el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, cuando canciller era Heinz Meller Freile, para ese objetivo se expidió el decreto ejecutivo número 2890 del 19 de julio del 2002, que creó la Comisión Nacional sobre Derechos del Mar con la finalidad de promover la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR y sobre todo convencer a los miembros de las Fuerzas Armadas. Su presidente era el embajador Luis Valencia Rodríguez, el papá del canciller, que estaba hasta hace 3 semanas. Su secretario técnico era el oficial de la Marina y que es el actual embajador en Chile, entiendo que es contraalmirante Homero Arellano, y el secretario ejecutivo era el embajador José Gijón Freile. Ahora, yo quiero que usted recuerde también una cosa. El Ecuador reivindicó las 200 millas desde hace años, pues. En 1939 hubo la Declaración de Panamá, donde se tomaron las 200 millas. Pero el Ecuador, Perú y Chile se reúnen desde el 11 de agosto de 1952 en Santiago de Chile, y allí firmaron en la Conferencia sobre la Explotación y Conservación de la Riqueza Marítima el Tratado del Pacífico, la Declaración de Santiago, el 18 de agosto de 1952, donde ahí establecen de que se reservan las 200 millas para la alimentación del pueblo, de cada uno de los pueblos. El Tratado del Pacífico, vale la pena recordar, porque alguna gente decía que hay que incorporarse a la CONVEMAR. No, señores, no hacía falta. ¿Por qué? Porque hay el convenio de las Naciones Unidas que se llama el número 14.758. Este convenio se expide luego de que Ecuador, Perú y Chile presentan en el seno de las Naciones Unidas, justamente para que sea observado, para que impugne cualquiera de los países miembros de las Naciones Unidas. Situación que, como nunca se produjo en algunos años, motivó que se apruebe, que se le dé plena validez jurídica a lo que se llama el Tratado del Pacífico o Declaración de Santiago. Por eso es que ese convenio de las Naciones Unidas se aprueba con el número 14.758. Pero estoy hablando
12 de mayo de 1956. Estamos hablando prácticamente décadas antes que se apruebe la Convención del Mar de las Naciones Unidas, que se aprobó, recuerde usted, en el año 1982 y que entró en vigencia como 12 o 14 años después, luego que hubo 50 o 100 países que expresaron su adhesión. Pero además, yo quiero que recordemos otro hecho, que se hacen los desentendidos, se hacen los angelitos, todos los vendepatrias. En la costa del Ecuador, del Perú y de Chile, desde la Antártida viene lo que se llama la corriente fría de Humboldt, una especie de río casi imperceptible que tiene un ancho de hasta 800 o 1000 millas marinas. Cada milla marina es de 1832 metros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí existe lo que se llama el krill, K-R-I-L-L, este alimento marino que viene desde la Antártida, la corriente fría de Humboldt, y que tiene el fitoplancton, plantas chiquititas, y el zooplancton, animales diminutos, casi imperceptibles, pequeñísimos, que es el nutrimento fundamental de especímenes como la anchoveta frente al Perú o del atún frente al Ecuador, pues. Por eso es necesario señalar que ellos sabían que estaban entregando las zonas de pesca más importantes del planeta, señor. Además hay que destacar otro hecho. Revisando los datos de las entidades internacionales, nuestro país es uno de los líderes mundiales de la exportación de atún. En el año 2015, por ejemplo, el Ecuador exportó el 11.6% del total a nivel mundial de todo el atún, resultando el primer aprovisionador, así se el primer surtidor, el principal entregador a la Unión Europea y digamos, asimismo a Norteamérica y a otros países. Y quisiera que recordemos otro hecho. Hay una moción expresa de renuncia de las 200 millas del mar territorial. ¿Cuándo se produce? Miren, la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR fue aprobado por la Asamblea Nacional en su sesión 166 del 22 de mayo del 2012, cuando se ratificó el informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, que la presidía Fernando Bustamante. La moción de la misma dispone de 8 páginas, pero en la parte resolutiva, en el punto 2 de Romanos 2, número romano, punto 2, señala y forma expresa que reconoce soberanía y jurisdicción en el siguiente espacio. Oiga lo que aprueba la Asamblea Nacional. Dice que el espacio del Ecuador es el mar territorial que se extiende desde las líneas de base hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas. Expresamente los asambleístas aprueban esto. Traición a la patria. Es una traición a la patria. Y lo más grave del caso es, ¿y qué pasó con los militares que no dijeron nada? Ellos dieron un informe favorable, ya no había pues el IAEN, en las actas, tiene 157 páginas, y ahí dicen que hay un informe a favor. Perdóneme, yo no pude conseguir eso porque quedaron en darme esa documentación y lamentablemente la pandemia y este forzoso encierro ya no me permitió conseguir ese texto. Pero ese texto existe, pues. Para eso eliminaron el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Recuerde usted cuándo fue, se aprobó con la Ley Orgánica de Educación Superior. Eso está publicado el 12 de octubre del año 2010, cuando presidente de la Asamblea era Fernando Cordero. Y el que está de presidente de la Asamblea, cuando se aprueba la adhesión a la CONVEMAR, está justamente el arquitecto Fernando Cordero. Sí, señor, ahí está, yo lo he visto. La firma de él, yo tengo la copia de toda esta acta. Y claro, ellos se acogen a las 12 millas porque el artículo 3 de la CONVEMAR pues dice que todo Estado miembro tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de las líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. Pues. En el debate yo quiero destacar un dato. Hay un asambleísta de Esmeraldas, Linder Altafulla,
Está en la página 85 de las 157 páginas del acta. Yo quiero resaltar lo que él dice. Él dice de que, habiendo revisado toda la documentación, cuando existe una isla que no es poblada, como el caso de la isla de Darwin o la isla de Wolf de las Galápagos, si no están pobladas, no pueden servir esas islas para medir esas 12 millas. O sea, el Ecuador pierde una parte adicional. ¿Por qué? Porque las 12 millas no cuentan en el caso de la isla de Darwin y la isla de Wolf. Ese es el origen, por lo tanto, de la presencia de cientos de barcos pesqueros extranjeros ahora en la República Popular China en torno a las Galápagos. Porque el propio presidente de la República, los asambleístas y la mayoría de la Corte Constitucional resolvieron aprobar. El acta está firmada, como le digo, por Fernando Cordero Cueva como presidente de la Asamblea y por el doctor Andrés Segovia como secretario general. Y hay un dato que valdría la pena también, así que recordemos. Rafael Correa, en base de la aprobación de la Asamblea, que él mismo presionaba para que se haga, del 22 de mayo del 2012, el 15 de julio del 2012, él emite un decreto ejecutivo, el número 1283, que está publicado en el registro oficial, óigame, número 759, del jueves 2 de agosto del 2012, donde en forma expresa en el punto tercero apoya lo decidido por la Asamblea Nacional y donde proclama: en las aguas interiores y en las 12 millas marinas del mar territorial, contadas a partir de las líneas de base, el Ecuador ejercerá su jurisdicción y competencia soberana. Repito, en las 12 millas marinas, no en las 200. Ellos sabían, conocían de memoria lo que estaban haciendo. Por eso es mucho más grave, porque no son ningunos niños, pues ellos reconocen lo de las 12 millas. Y además, es necesario que recordemos, y allí dice pues que van a ejercer la soberanía sin limitación ni restricción de ninguna naturaleza, pero en las 12 millas, pues, no en las 200 millas marinas. La ratificación consta, le doy nuevamente la fecha, registro oficial 759 del jueves 2 de agosto del año 2012. Esa decisión del presidente Rafael Correa, al margen de lo que determina el artículo 422 de la Constitución de Montecristi, en forma textual, decreta Correa, abro comillas, artículo 1, ratifícase la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, suscrita el 10 de diciembre de 1982 con la declaratoria formulada por la Asamblea Nacional, firmado en el Palacio de Gobierno el 15 de julio del 2012 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial el mismo jueves 2 de agosto del 2012, y su ejecución encárguese al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. ¿Quién es el ministro? Acuérdese usted, el señor Guillaume Long, que es un francés que se nacionalizó inglés y que después apareció con nacionalidad ecuatoriana. Pero bueno, ya vamos a continuar. Por eso es que el pueblo ecuatoriano, si quisiera recuperar las 200 millas, tiene que ganar la mayoría de la Asamblea, pues. Tiene que ganar también la presidencia de la República, y para eso tiene que burlar el fraude electoral que tienen listo para el 7 de febrero del 2021. Para eso tiene un Consejo Nacional inconstitucional, pues. Y yo quiero además que recuerde algo. Como esta radio le deben estar oyendo muchos abogados en la ciudad de Ambato, yo les pediría a los señores que son abogados de Ambato que cojan el Código Civil, pues. Abran el artículo 609, el actual que está vigente hoy día, y allí existe un artículo que se llama de los bienes nacionales, y allí van a encontrar que dice de manera textual ese artículo 609 del Código Civil: el mar adyacente hasta una distancia de 200 millas marinas, medidas desde los puntos más salientes de la costa continental ecuatoriana,
y los de las islas más extremas de la provincia insular de Galápagos, y desde los puntos de la más baja marea, según la línea base que se señalará por decreto ejecutivo, es mar territorial y de dominio nacional. Cierro comillas. Quien tenga la menor duda, señores, cojan el Código Civil, lean el artículo 609, no nos vengan con el cuento que el Ecuador nunca tuvo 200 millas del mar territorial, y los que decidieron acortarle a 12 millas son precisamente gobiernos antinacionales, gobiernos vendepatrias, y que además no quieren decir nada respecto a la China, porque entiendo que la China les está prestando plata, y quieren más plata, y están asustados de que no les puedan dar la plata. Señores, estos tendrían que ser juzgados, tiene que estudiar el pueblo ecuatoriano las consecuencias de esto. Pero imagínese hoy, mi doctor, hoy Cancillería agradece la donación de mascarillas a la República de China y los apoyos que están dando al país. O sea, esto es una puñalada a la República. Hace 500 años llegaron los españoles y nos cambiaron espejos por oro. Hoy nos están cambiando mascarillas por toneladas de nuestra riqueza marítima. Yo le diré algo más grave. Yo quiero que recordemos, oiganme lo que le voy a decir, que el Ecuador ejerció la soberanía plena en el mar territorial. Incluso existen, por ejemplo, y quiero recordar, existen registros oficiales donde se publica la felicitación del Congreso de la Cámara de Diputados de la República del Ecuador, en la que le felicitan a la Marina Nacional en lo que significó el desarrollo de la Guerra del Atún entre 1968 hasta el año 1971. Allí hay una resolución de la Cámara Nacional de Diputados del Ecuador del 13 de agosto de 1968, cuya moción la presentó el doctor Jorge Salvador Lara. Allí, el doctor Jorge Salvador presenta la moción, discuten, hacen algunos cambios, y la parte resolutiva dice, yo tengo aquí el registro oficial en mi mano, entre las posibilidades de lo que usted pueda preguntar, dije, a lo mejor pregunta algo de las 200 millas, y vea, sin conversar, al empezar el programa, usted me dice, tratemos de este tema. Le voy a leer lo que dice ese registro oficial. Dice allí, tiene los siguientes términos. Dice, 1, la Cámara de Diputados del Ecuador, que preside o presidía en esa época el doctor Raúl Clemente Huerta Rendón. Punto 1, ratificar y defender la soberanía nacional sobre las 200 millas del mar territorial ecuatoriano. La Declaración de Santiago y los instrumentos que rigen el sistema jurídico del Pacífico Sur, así como los pronunciamientos que en su defensa han hecho los órganos del Estado ecuatoriano. Segundo, recomendar a la función ejecutiva a que aplique siempre con energía las leyes vigentes que precauteran los derechos y soberanía del Ecuador al amparo de las normas de la convivencia internacional. Tercero, dice, aplaudir a la gloriosa Marina Nacional por su labor de vigilancia del mar territorial. Cuarto, rechazar la promulgación por el presidente Johnson, se refiere a Lyndon Baines Johnson, de Estados Unidos. Claro, de la ley que suspende la ayuda exterior norteamericana a los países del Pacífico Sur, porque dice que como están ejercitando soberanía sobre las 200 millas, le dejan sin un centavo de ayuda internacional a Chile, a Perú y Ecuador, y el Ecuador rechaza la promulgación de esa ley. Participa, dice que resuelve la Cámara de Diputados, participar esta resolución al señor ministro de Relaciones Exteriores para que la haga trascendental a las demás naciones, a fin de promover el irrestricto respeto a la soberanía nacional. Esta resolución se aprueba el 13 de agosto de 1968. La firma como presidente de la Cámara de Diputados, como le digo, el doctor Raúl Clemente Huerta. Pero no es la única. Tengo aquí otro registro oficial. Óigame, esta es del 7 de marzo de 1969 y que está publicada en el registro oficial 160.
del 17 de abril de 1969, en la que, en consideración a que nuestra república es signataria de la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952, mediante la cual Ecuador, Chile y Perú proclamaron la soberanía sobre el mar que baña el litoral de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas, incluyéndose el suelo y subsuelo, y que a esta zona marítima corresponde que en el Ecuador, al igual que en los otros países del Pacífico Sur, ha sido expresamente definido el mar territorial ecuatoriano con una extensión de 200 millas mediante el decreto 1542 del 10 de noviembre de 1966, expedido por por Clemente Guerrero Inauro, así como que la Constitución vigente a la fecha, en su artículo 6, establece que el territorio del Estado ecuatoriano comprende el mar territorial y que es inalienable e irreductible. Entre las resoluciones de esta fecha, ocultadas con los planes de estudio actuales y olvidadas por las nuevas generaciones, porque esto ya no quiere que la gente sepa cómo desaparecieron la historia de límites, acuérdense. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Allí, la Cámara de Diputados del Ecuador, defendiendo las 200 millas del mar territorial, denuncia las sistemáticas incursiones de naves pesqueras, en especial norteamericanas, desprovistas de los permisos legales correspondientes que otorga el Estado ecuatoriano en las aguas territoriales del Ecuador, en las que realizan actividades, dice, indiscriminadas de pesca y captura de especies ictiológicas, como lo respalda la vigilante actuación de la Armada ecuatoriana en defensa de la soberanía nacional al detener las naves que ingresan clandestinamente en el mar territorial del Ecuador. En esta misma resolución se condena las ofensivas expresiones en contra de las legítimas medidas del Estado ecuatoriano para precautelar su riqueza marítima y que han vertido diversos miembros del Senado de los Estados Unidos. Óigame, ¿qué van a hacer esto ahora? Pues los actuales asambleístas que son elegidos a dedo. O nuestros militares, con una sola nave de patrulla para tratar de controlar a 266 invasoras. O sea, algo nos está pasando, o sea, es terrible lo que está ocurriendo. No nos está pasando nada, sino que estamos dejando que el fraude electoral funcione. Correa fue elegido y reelegido por fraudes. Los asambleístas fueron elegidos con padrones electorales inflados, con padrones electorales en las que inflaban en 1.600.000, 1.700.000 los votantes fantasma para decir que ganaron los que no ganaron, con sistema electrónico trucado, y que ahora quieren mantener precisamente todo ese manejo absolutamente inconstitucional. Discúlpeme, ¿cuántas veces hemos tratado eso en esta misma radio? Pues, y entonces yo creo que aquí es importante que el Ecuador, sí, además recuerde, en esa época ya reclamaba porque había contradicción de la conducta norteamericana con los artículos 15 y 16 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Ahora tiene gobiernos como el de Correa, que era parte del Plan Colombia, señor, era parte de la política militar norteamericana junto a Álvaro Uribe, por favor. Y existen algunos izquierdistas, entre comillas, que han vendido el alma al diablo, yo no sé a cambio de qué, que dicen que Correa ha sido de izquierda. Señores, su gobierno patria y mamarracho, que entregó los recursos naturales de la República a las compañías extranjeras, a gente de las corporaciones extranjeras y de las multinacionales, señor, que hay que salirles al paso a toda esta gente que yo no creo que son desorientadas. Hay que preguntarles qué les dieron, cuánto significó el hecho de haber vendido el alma al diablo. Y además hay que advertir otra cosa importante, mire usted, las Fuerzas Armadas antes fueron educadas en convicciones profundamente patrióticas. Hay que preguntar por qué no reclaman el IAEN, pues el Instituto de los Altos Estudios Nacionales, que les quitó la asamblea que presidía Fernando Cordero con la venia de Correa en el año 2010, pues la ley orgánica de educación superior en el artículo
justamente el 9 de las disposiciones generales, le quita el IAEN a las Fuerzas Armadas. El IAEN era el Centro de Estudio de Realidad Nacional en la que se encontraban quienes, pues recuerda usted, allí estaban los oficiales de la Fuerza Terrestre, de la Fuerza Marítima, allí estaban, recuerde usted, también de la aviación, entraba la Policía Nacional, entraba la burocracia. Entonces yo quisiera que la gente recuerde estas cosas, porque la gente además se está olvidando. Aquí están, con una especie de desmemoria, están trabajando en una especie, ¿cómo diríamos? Pues, memoria selectiva. Memoria selectiva. Pues al pueblo ecuatoriano. ¿Qué les pasa, compatriotas? Pues reaccionen o van a dejar a los hijos y a los nietos, pues sin los recursos naturales. Ya entregaron el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, entregaron los puertos marítimos, entregaron la telefonía celular, ya vendieron las fábricas de cemento que faltaban, la Chimborazo y la Guapá, pues, y ahora van a, como ya tienen las leyes de Correa aprobadas, con los asambleístas vendepatrias de origen fraudulento que tiene Correa ahora 74 de los 137, ahora va a entregar este gobierno, o a lo mejor no sé a quién le quieran proclamar presidente, no elegir, porque ellos proclaman, no sé, será el señor Sonneholm, el señor Lazo, el señor, a lo mejor Alvarito, quien quieran, ellos decidirán a quién le pone presidente, a dedo, como le pusieron a Moreno. Van a entregar las tierras rurales de costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Van a entregar las centrales hidroeléctricas, van a entregar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, van a entregar los ferrocarriles del Estado, la empresa de correos, el Banco del Pacífico, cuyo patrimonio le bajaron, como hemos denunciado, de 4.294 millones al 28 de marzo del 2017 a 619 millones ahora, el 9 de enero del 2020. Van a transferir a flota petrolera ecuatoriana, quieren entregar TANI, y no sería raro, como hemos dicho aquí mismo en el programa de la semana anterior, les dijimos, no sería raro que compren TAME los responsables de su colapso económico y financiero. Quieren seguir en la política de la descapitalización y el saqueo del IES, y quieren entregar todos los bienes públicos, pero el pueblo tiene que recordar algo. Mire, solo los fraudes electorales les ha permitido hacer lo que les da la gana. Con los fraudes electorales hicieron leyes para dejar a la juventud sin estudio universitario. Hay 1.400.000 jóvenes fuera de las universidades. No funcionan las universidades estatales. A los antiguos profesores universitarios los votaron, alegando que no tenían PhD, que no tenían maestrías, una cantidad de disparates que se inventaron. Y ahora están pues ahí los PhD, las maestrías. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Las universidades silenciadas con esparadrapo en la boca. No abren la boca, no dicen nada. Están en solo lo hacen cuando les tocan el bolsillo nomás. Ahí nomás pelean. Pero claro, pues además Correa vino a hacer castas. Pues hay decanos que ganan 4.500 dólares. Mientras los profesores, incluso los que son a tiempo completo, ganan menos de 2.000, ganan pues 1.800, 1.600. Y entonces dicen, vengan, ayuden a reclamar, que nos están yendo a quitar nuestros buenos sueldos. Clarísimo. Y mire usted cómo han cambiado las cosas. Yo fui concejal del Cantón Cuenca. Yo fui concejal 5 años. No cobré jamás un centavo, porque ser concejal era gratis. Gratis. Óigame, ahora cobran por todo. Los 221 municipios, los consejeros provinciales, en las juntas parroquiales, en todo lado. Correa vino a dañar el país. Yo creo que es necesario que el pueblo ecuatoriano repare, que necesitamos nosotros poner un pare, que exista, si es necesario, en aras del derecho a la resistencia que garantice el artículo 98 de la Constitución. Hay que poner un pare a este robo, a este saqueo, a esta impunidad absoluta. Aquí siguen saqueando la República de la manera más brutal. Es necesario que el país recupere los 70.000 millones de dólares que calcula, recuerde usted, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que calcula también
la Organización de la Cooperación Económica de la Unión Europea. Tiene que explicar dónde están los 27.659 millones de dólares del IES que no asoman. Los 8.000 y pico del Banco Central. Pero no solamente eso, los 217.000 millones que entregaron para que se lleven las empresas mineras extranjeras de las corporaciones multinacionales. Por favor, tienen que aquí explicar cómo es que toda la deuda de la República solamente puede comprometer una persona toda a nombre de toda la República. Es el artículo 138 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Solo el presidente puede endeudarle a toda la República. Él compromete lo que significa la economía, las finanzas, la reducción de salarios de todos los ecuatorianos por 30 o 40 años. Yo creo que están llevándole al Ecuador a una situación de Estado fallido. Doctor, perdón la pregunta. Usted acaba de tocar un tema que, de acuerdo a muchos, dicen no se puede recuperar esos dineros, que no hay forma de recuperar los 70.000 millones que nos robaron, que ese dinero está invertido, que etcétera, etcétera. ¿Se puede o no se puede recuperar esos dineros? Si hay gente honorable, si hay gente honrada que quiere recuperar la plata, claro, pues ¿por qué ¿con no qué metodología, mi doctor? Perdóneme, es cuestión de establecer leyes claras. Yo me permití hacerle relación a usted de que nosotros tenemos un proyecto de ley o de artículos de reforma constitucional que se refieren a la recuperación del patrimonio público. Primero, aclarar un concepto. Aquí dicen es que no existe la confiscación. No, señor. Aquí nadie le va a confiscar un solo centavo. Confiscar es ¿qué cosa? Confiscar es quitarle por parte del fisco a un ciudadano sus bienes. Eso no va a hacer nadie, porque los bienes de los ciudadanos nadie les va a tocar. Pero sí puede el pueblo ecuatoriano recuperar ¿qué cosa? Pues el pueblo ecuatoriano puede recuperar su dinero, su plata. Yo le he hecho incluso una propuesta, recuerde usted, ¿por qué no hacemos en esta ley un artículo, y le he leído yo el texto del artículo, en la que todos los que han manejado dinero desde enero del año 2007, desde que llegó el correísmo al poder, tiene que durante 50 años rendir cuentas? ¿Quiénes? Tienen que rendir cuenta a los hijos y los nietos en 50 años de expedición de la ley, y tienen que explicar el origen de todos sus bienes dentro o fuera del Ecuador, y tienen que las autoridades del Ecuador actuar para recuperar ese dinero. Y yo quiero que hagamos una relación. Yo le he dicho, y incluso le entregamos al gobierno de Lenín Moreno, y el secretario de la presidencia incluso le envió al movimiento Ecuador Libre y Eterno una propuesta clarísima para, óigame, sí, nos dijo que nos felicitaba, que era la mejor propuesta que ha habido para recuperar el dinero robado. Ahí planteábamos nosotros cosas extremadamente claras. No solamente que 2 generaciones para rendir cuentas del manejo del patrimonio público sustraído. Ahí decíamos que las labores de fiscalización o rendición de cuentas las podrá impulsar, realizar y exigir el Estado ecuatoriano por 50 años, a través de las entidades o autoridades públicas autorizadas legalmente para el efecto. Las instituciones y organizaciones con capacidad de fiscalización y control político, o a petición fundamentada de cualquier ciudadano, pueden justamente ellos impulsar esa recuperación. Y quiero recordar una cosa adicional, pues nosotros les planteamos algo que este gobierno no quiso bajo ningún concepto, pero quisiera que junto con el artículo anterior, no olvidemos que hicimos una propuesta para que los fiscales y los jueces que en forma notoria hubiesen perjudicado al Estado ecuatoriano responderán por su proceder ilegal luego del juicio y del debido proceso con su patrimonio actual y futuro. Es decir, que los fiscales y jueces que en forma maliciosa, notoria y comprobada, actuando contra leyes expresas luego del debido proceso, fuesen declarados culpables de exonerar de
de evidentes responsabilidades jurídicas a personas, empresas o entidades de cualquier género, al Estado ecuatoriano y a su patrimonio, responderán por su proceder ilícito con las figuras y responsabilidades jurídicas de peculado, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, y responderán jueces y fiscales con su patrimonio actual y futuro por el perjuicio ocasionado a la sociedad ecuatoriana. Muy bien, los señores que ya han cumplido la sentencia, quienes han sido enjuiciados y condenados, ellos pueden salir inmediatamente de la cárcel, pero una vez que, antes de abandonar, devuelvan el dinero que se han llevado. Es decir, no devuelven, no salen. Está lista la cárcel, está abierta las puertas de la prisión, pero tienen que devolver lo que se han llevado, pues. Otra propuesta que nosotros queríamos plantear era ¿cuál? Recuerde, señor periodista, decíamos el de la entrega precisamente la entrega del 10%, pues. ¿A quién le damos el 10%? A cualquier ecuatoriano, óigame, que dé la información precisa del dinero, donde se encuentra para el efecto de obtenerlo. Y se le da el 10% a la persona que dé la información. Por ejemplo, puede haber la ex mujer, el ex marido, la ex querida, el ex querido, el mozo, la moza, quien quiera. Como en el caso Topic, dice usted, como en el caso Topic. Como en el caso Topic en Estados Unidos, cuando la ex esposa denunció el tema. Después llegaron al acuerdo, entiendo que hicieron la paz y dijeron como que les des 500 millones al Estado, mejor te daré 100, calla. Así dicen las malas lenguas. Pero primero el 10%. Usted sabe que podrían, la gente que ha robado, normalmente todo el mundo sabe, la gente del entorno, o pudieron haber entregado, por ejemplo, le entrega un edificio a un tipo que hace, digamos, de intermediario y le da vendiendo un edificio de 10, 15, 20 pisos. Pero el intermediario puede llevarse el 10% o no. Claro. Sí, señor. Claro, una posibilidad. Segundo, le damos el 10% a toda universidad pública o universidad público-privada que ayude a recuperar el dinero. Perfecto. La Universidad Técnica de Ambato establece y demuestra que se han llevado en la carretera tal 200 millones de dólares. Muy bien, se sigue la acción para recuperar y le dan el 10% a la Universidad Técnica de Ambato o a la Universidad San Francisco, a cualquier universidad que ha comprado con sobreprecio cualquier perjuicio al país demostrado, y con el juicio y la recuperación, el 90% para el Estado, el 10% para cualquier universidad de la República. Es una segunda posibilidad. Tercero, que los estudios jurídicos, pues, cualquier estudio jurídico del mundo, usted sabe que normalmente este dinero pone en paraísos fiscales a través, recuerde usted, de estudios jurídicos. Acuérdese el estudio jurídico Fonseca de Panamá, que es el que ponía la plata en Panamá y otras islas del Caribe. Muy bien, se le da el 10% a cualquier estudio jurídico del planeta. Muy bien, han puesto 500 millones en Suiza, 50 millones para el que da los datos precisos para que el Ecuador recupere los 450, pues. Quieren, por ejemplo, han dejado 3.000 millones en la China. Perfecto. De ese depósito se le dará a los 300 al que dé las fuentes exactas para ubicar y recuperar. Puede hacer el mismo estudio jurídico e incluso con otro estudio jurídico interpuesto. O el banco, o los cajeros, o los que recibieron el dinero. Pero ese, también le podemos dar a quién más. Le podemos dar a cualquier hacker, pues. Los hackers se meten hasta en el Pentágono, se meten en el Departamento de Estado. Sí ha caído en cuenta usted. Muy bien, pues. Se meten en un banco de la China o de Qatar o de Dubái o tienen plata, por decir, en Singapur o en Tailandia, en cualquier rincón del planeta, o en Andorra o en Bélgica o en Holanda. Señor, el hacker le ayuda al pueblo del Ecuador, el pueblo del Ecuador le recompensa con el 10% del dinero robado. ¿Qué van a hacer los que han cogido la plata y han puesto, por ejemplo, en un banco suizo? Y entonces podemos también darle el 10% para quién. Para cualquier empleado de cualquier entidad financiera, de cualquier banco,
de cualquier sitio del planeta, pues señor. ¿Y qué hacemos? Le damos el 10% a ese funcionario. Hay un funcionario de la República Popular China o de Taiwán o de Irán o de Rusia o de Bielorrusia que ha descubierto que allí hay 250 millones del Ecuador. Se le da el 10% a ese funcionario, se le garantiza, si él quiere, por los servicios que le ha prestado a la República, se le da domicilio, refugio y discreción de la información para que no lo jodan, pues. Claro, puede dar un primer ministro, puede dar un gobernante, puede dar un funcionario bancario, quien quiera, señores. Aquí se les acabó el recreo. Pero eso no van a querer, pues, no van a querer quienes. Los de la Revolución Ciudadana, etapa joseísta ni etapa morenista, pues, señor. Entre bomberos no se pisan la manguera, entre cura la sotana, y entre la dirigencia de Alianza País el billete, pues es carísimo. Pero nosotros podríamos, como pueblo, pero claro, no quieren que el pueblo participe en la lucha política. Eso no nos van a dejar participar, evidentemente. Pero si a mí me eligen, ¡ay, Dios mío! Entrando y, como dicen en las cantinas, entrando y chupando. Muy bien, reforma constitucional y estos artículos se le presentan al pueblo para que el pueblo apruebe. Muy bien, vamos a ver cómo les va. Si se han robado 70.000 millones solamente en las cuentas que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y que además hace la Organización de la Cooperación Económica de la Unión Europea, pues muy bien, pues vamos a recuperar la plata o no. Si se han llevado 70.000 millones, alguien dirá, pero están entregando 7.000. Claro, pero van a devolver 63.000, pues. Es preferible perder el 10% de algo que no tener que tener el 100% de nada, pues no. Por eso, pero además una cosa adicional, pues. ¿Qué les parece que encontramos en la República Popular China 10.000 millones? Ah, muy bien, señores. El Estado ecuatoriano firma un convenio y establece que cualquier dinero que sea de origen ecuatoriano directo o que sea incluso a través de triangulación, servirá prioritariamente al margen de la recompensa que puede tener a la mejor autoridad, incluso China. El 90% queda de garantía para el pago de la deuda, señor. A ver, muy bien. Ecuador ha debido 8.000 millones, aquí hay 10.000 millones, señores, ustedes tienen de aquí, cobren la plata. Ya, señores, perfecto. Vamos entrando pues a la pelea, pero eso no quieren, pues. No quieren, por eso hacen fraude, por eso le impiden a la gente que tiene las agallas, no le dejan participar en la política, no le dejan hablar. Yo le tengo que agradecer a usted, a la radio, que precisamente en este caso nos permite hablar a la gente de la provincia de Tungurahua, pero eso es muy difícil. Las radios del Ecuador y los medios de comunicación por lo general bloquean la información. Se cumple lo que decía Bolívar a inicios del siglo XIX, más que por la fuerza nos dominan por el engaño. Pues. Y entonces, claro, creen al pueblo, además le tratan de desmoralizar. Eso es imposible. ¿Cómo vas a recuperar? Eso, ya se comieron la plata. No, señor. Ellos creen que se comieron la plata. Pero este pueblo debe tener también, pues, agallas y debe entrar a la política. Tiene que formarse en la política. Le quieren enseñar. Dicen, no, la política es muy sucia. ¿Eso quieren quién? Los que cometen picardía, los que han hecho negocio, han destinado la plata de la República con la política. Claro, mientras todo el mundo está alejado de la política, ellos gozan de impunidad, pues al revés. Recuerden, compañeros y hermanos de Ambato, lo que decía Juan Montalvo, pues. Él decía que cuando la gente honesta se retira de la política, lo que están haciendo esos ciudadanos es dejar regalando la República en manos de los bribones. Y eso tiene que la gente acordarse, pues por algo es que Juan Montalvo, digamos, es una de las lumbreras de este país. Hay que revisarle y por eso no quieren que se les lea Montalvo. Desaparecen los libros del doctor José Peralta. En este país lo que más ha funcionado como aduana y como control es la aduana de las ideas. Recordemos cómo fue el calvario de la vida de Eugenio Espejo, porque Eugenio Espejo escribía, Eugenio Espejo difundía. Por eso la vida de los periodistas siempre es muchas veces un calvario. Incluso le cierran cualquier espacio para que sobreviva, no le quieren darle propaganda, a no ser que, claro, se someta al poder
se doblegue y, digamos, no diga la verdad. Entonces ahí sí, claro, podría algún periodista, pues, incluso ser reconocido en determinados círculos sociales como una persona que, miren ustedes, es un vocero, un tipo que convence a la ciudadanía, pero sin decirle la verdad, pues. Por eso el Evangelio dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay profesiones que son importantísimas. Uno es la abogacía en la pelea por la justicia, pero en la pelea por la verdad es precisamente el periodismo el que juega un papel importantísimo, y por eso siempre hay una perpetua lucha entre lo que significa el afán y la voluntad y la vocación de decir la verdad, pues, Doctor, frente a los que quieren ocultar y tapar la información y la verdad para que el pueblo extravíe su orientación y su conciencia. doctor, el tiempo es nuestro peor enemigo, pero no quiero despedirme de usted sin analizar un poquito el tema de la eliminación, entre comillas, o más bien de la suspensión, entre comillas, de los 4 partidos políticos que hace la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral, Atamaín y compañía, tratando de evadir la resolución de Contraloría que debería destituirlos por estos hechos, por haber desoído las recomendaciones de Contraloría. ¿Cree usted que se van a salir ellos con la suya o que el Contralor al final los va a destituir? A ver, analicemos. ¿Por qué nadie averigua en el país? Y nosotros hemos ido ante la Comisión Nacional Anticorrupción, fuimos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fuimos a todo lado demostrando que desde el año 2010 en el Ecuador existen las copias de las firmas, de las rúbricas, de las huellas dactilares de todos los ecuatorianos desde que se creó el registro civil. Hay 96 millones de las firmas, de las copias, de las firmas, de las rúbricas, de las huellas, con las que se puede legalizar un partido, sin salir del cuarto donde está la computadora con esa información. ¿Quiénes tienen el banco de firmas? El banco de firmas tiene el registro civil, uno, tiene además el propio Consejo Nacional Electoral, y tiene también, pienso yo, el correísmo. A ver, ¿por qué? Acuérdese usted que el correísmo dijo que ha conseguido 1.200.000 firmas de la AIPAME, se acordará que estaban queriendo ver firmas de respaldo a Correa. Si la gente no quería, les insultaba cuando iban a pedir las firmas, y sacaron que en 8 días tienen el 1.200.000 firmas. Mentira. El propio Correa dijo que tenía 1,5 millones de firmas de Alianza País, que era una mentira colosal, pero ellos tienen la copia de las firmas. Entonces yo hago aquí una pregunta, a ver, ¿cómo es que en el Ecuador existen 283 partidos y movimientos reconocidos? Hágame el favor, ¿dónde cogieron las firmas? Solamente los 23 partidos nacionales requieren cuando menos de 200.000 firmas, 192 y casi 193.000 firmas por partido nacional. Hay 23 partidos. Allí están 4.600.000 firmas, ¿o no? Sí. 4.600.000 firmas. Y los 260 otros partidos provinciales, o cantonales en algunos casos. ¿Será que ellos tienen 7 millones de firmas entre los otros 260? El Ecuador, tengo yo la impresión que es el único país del planeta, y óigame, de la constelación planetaria, en la que tiene más afiliados, más militantes que mayores de 16 años. Pero eso es clarísimo. Eso es clarísimo, señor. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Sí? A mi modo de ver, yo creo que el pueblo del Ecuador tiene que abrir los ojos. Y no solo que tiene que abrir los ojos, sino que tiene evidentemente que rechazar. Esto es una verdadera burla. Esto es un verdadero festín político. Aquí no hay seriedad. ¿Usted cree que aquí en el Ecuador hay prácticamente unos 15, 16 millones de militantes entre los 286 partidos, fuera de los 187 que tienen las firmas? ¿O no será que vendieron partidos con firmas incluidas? Nosotros le pedimos al señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, en mayo del 2019, que por favor publiquen los nombres, pues. Que publiquen los nombres de todos los afiliados y los ciudadanos de todos los partidos, pues publiquen. Acuérdense que en el canal Teleamazonas, la víspera del 24
4 de marzo del 2019, ellos fueron a averiguar si es que resultaban afiliados. Y de los 21 trabajadores del canal del informativo, habían como 12 o 14 que habían sido militantes de partidos en los que nunca jamás se habían afiliado. ¿De dónde sacan pues a los ciudadanos? ¿Por qué no quieren publicar los nombres? ¿Por qué el partido del señor Espinel, Iván Espinel, si se ha de acordar? El Manquito Espinel. Que había que cortar las manos a los que roban, ¿se acuerdan? Claro. Y que ahora está preso. Y que entiendo que quería hacer una fiesta de mancos con la familia. ¿Por qué? Entiendo que él es primo de los Alvarado Espinel, es primo de Glass Espinel, es primo de una cantidad de gente que tiene problemas en el país. ¿De dónde sacó pues, las 200,000 firmas de este caballero? ¿Quién le dio las 200,000 firmas pues en Guayaquil en un mes o 2 meses? ¿O no será un partido que le dieron arreglando los hermanos Alvarado, que son primos, como partido de recambio si es que algo pasaba con la lista 35? Nos creen ingenuos, ¿qué pasa? Y espere para ver, ya que espere sacar un poco de tiempo, y a lo mejor yo mismo voy una vez más a pedir, pero ahora ya no en el Consejo Nacional Electoral, donde no nos han querido aceptar, sino a lo mejor en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y que por favor publique. Y si no quieren publicar, ¿por qué pues? ¿Por qué cree que ningún partido político abre la boca en estos casos y de estos hechos? Porque a lo mejor también fueron reconocidos con las firmas, ¿o no? Claro. Les dieron hecho paquete, ¿o no? Claro, sí. Entonces, claro, no se pueden acercar a la candela porque tienen un rabo de paja gigante. Pueden prenderse de la candela. Entonces, yo lo que creo es que el pueblo ecuatoriano tiene que avisparse, tiene que abrir los ojos, no tiene que dejarse engañar, tiene que caer en cuenta que esto es parte de una jugadita nada más. Pero es básico sacar a Tamaín del Consejo Nacional Electoral y a su mayoría. Pero perdóneme, si ellos están ilegítima e ilegalmente ahí, el artículo 210, inciso 3 de la Constitución de la República dice que no hay reelección para los miembros de los cuerpos colegiados. Eso dice. Y si no hay la reelección, ¿cómo es que está la doctora Diana Tamaín, que era parte del Consejo Nacional Electoral? De Gustavo Vega, ¿no? El doctor Gustavo Vega. Y el señor ingeniero José Carrera Zurita era parte del anterior Consejo Nacional Electoral. Y ellos son parte de la mayoría que controla el Partido Social Cristiano, porque José Carrera Zurita es oficial del Partido Social Cristiano y la doctora Diana Tamaín. Recuerde usted, ¿no era ella acaso la viceministra de Agricultura cuando ministro era el sociólogo Carvajal, si se acuerda? Claro. ¿De qué estamos hablando? Y además, ¿cómo es que le entregaron toda la representación de organismos seccionales de Pichincha y de la provincia de Manabí a los correístas? ¿Y cómo así pues le entregaron Guayas y Los Ríos, le entregaron al Partido Social Cristiano? Óigame, una de las características de la gente de Guayaquil y del Guayas es ser gente bien avispada. Como ellos mismos saben decir así en la conversación coloquial, eres un sabido. ¿Cree usted que el pueblo de Guayaquil y del Guayas no sabía la relación que tenía Carlos Luis Morales con el cartucho Rigoberto Castro? ¿Se acuerda usted de eso? Claro. No va a pensar usted que el pueblo de Guayaquil votó, pero yo le quiero hacer una reflexión. ¿Quién encabezó la lista de los correístas cuando Viviana Bonilla fue la candidata a la alcaldía de Guayaquil? Morales. Fue Carlos Luis Morales. Sí, Morales. ¿Y quién fue el que era el director provincial del Partido Social Cristiano y candidato a asambleísta por Pichincha por la lista del Partido Social Cristiano en el 2017? ¿Se acuerda usted quién era? No. Era Santiago Gangotena, el actual vicealcalde de Quito, porque él estaba en la lista ganadora de Yunda, y el señor Carlos Luis Morales era el prefecto en la lista de quién, de los socialcristianos, pues. Es decir, estaban haciendo una mixtura, ¿o no? Se cruzaron nada más. Y una cosa adicional, acuérdese usted me dirá si es cierto o no lo que le voy a contar, y los ciudadanos pueden también hacer el seguimiento. Era o no el candidato a la alcaldía de Quito, con alguna probabilidad, seguramente, porque tiene también sus méritos, el economista Mauricio Pozo Crespo. Así fue. Pero se retiró. ¿Por qué se retiró?
¿No será que le dijeron allí los de la Alianza Correísta Social Cristiana, negocista, hermano, vos no puedes ganar aquí, solamente podrías ganar como social cristiano si te vas a Guayaquil, porque Guayaquil o Guayas y los ríos es para los social cristianos, vos mejor retírate, o no? ¿Por qué se retiró? Hágame el favor. Algún momento le preguntaremos. Mi querido doctor. Pero, ¿qué le va a decir? ¿Si acaso le va a decir si es pues? pero hay que preguntar, Ay, en la casa del ahorcado es mejor no aumentar la soga. Pero bueno, por asuntos misceláneos del periodismo, pregunte. Pero esos son los hechos objetivos. Pues. Lo sé, mi doctor. Pues. Muchas gracias, doctor. La verdad. Además, ¿por qué hicieron eso? Verá, dos razones. Una, las 4 provincias más pobladas del país, Guayas, Pichincha, la provincia de Manabí y la provincia de Los Ríos, tienen el 60% de la población nacional. Y entonces querían proyectar ¿qué cosa? La imagen de que todo el mundo quiere votar o por Correa o que quieren votar por Nebot. Mentira. Nebot no es candidato porque ni en las encuestas tiene chance. A lo mejor ni siquiera con la ayuda del Consejo Nacional Electoral. Porque si tuviera él la capacidad y el apoyo social de la capacidad de adhesión política de la población, sería candidato, pues. Recuerde usted esa famosa historia de la Grecia antigua, ¿sí? De Esquilo. Había esa zorra que venía corriendo a cogerse las uvas. Varias veces quiso coger las uvas y como no alcanzó, al último dijo, ni quiero, porque están verdes. No, señor, no es así. Mire, espérese un ratito. El otro candidato, ¿quién iba a ser? Alguien vinculado al correísmo. Pues. Claro. Y están inflando las cifras y le quieren a la gente a través de las encuestadoras y con las radios comprometidas y con los periodistas que son parte de la jugada, quieren hacerle creer y le preparan psicológicamente al pueblo para decir que ellos van a ganar. Mentira. Para que voten por Otto en este instante. Al correísmo. ¿Cómo ganan en Manabí? Pues si se llevan 3.500 millones de dólares de la reconstrucción de Manabí y ni siquiera dan cuenta. Están viviendo ahí en Estados Unidos los que manejaron la reconstrucción, firmaron 584 contratos en 2 horas en la tarde del 22 de mayo del 2017, 48 horas antes que asuma el poder el señor Jorge Glass. Él era el presidente de la Comisión de Reconstrucción, pues acuérdese, y la Comisión Nacional Anticorrupción, la sede de Manabí, denuncia y demuestra documentadamente que en 2 horas firmaron por alrededor de 2.950 millones de dólares 594 contratos. A ver, hágame el favor, explíqueme. Lo que pasa es que aquí el poder está secuestrado con la mayoría del Consejo Nacional Electoral, con el sistema electrónico trucado y con los procesos electorales donde inflan el número de votantes. Nunca respetan el voto del pueblo. Hacen creer el pueblo ha escogido mal, el pueblo se ha equivocado, el pueblo tiene los gobiernos que merece. Mentira, aquí se burlan. Eso es mentira, no sirve para nada la votación, solo sirve para el fraude y ellos proclaman a los que les da la gana. El momento que se les apaga, es que se produce el apagón en pleno proceso electoral, lo que hacen es bajar de la nube los resultados que ya están previamente determinados, pues, y un candidato que puede tener el 50, 60% de la votación, ¿qué problema le hacen aparecer con el 1 o 2%? Y candidatos que pueden tener el 3, 4 o 5%, en la realidad no bajan del 40, 50%, pues. O explíqueme, pues, cómo ganó Correa supuestamente en las elecciones. Andaba persiguiendo a los trabajadores, andaba persiguiendo y con leyes antiobreras reprimiendo al Frente Unitario de los Trabajadores, andaba, ilegalizó a la Unión Nacional de Educadores, andaba persiguiendo y queriendo meter preso a los médicos, jodía a los abogados con el Consejo de Participación Ciudadana. Acuérdese, a los propios medios. Estaba estudio universitario y dice que la gente quería chuparle las manos por poco. Perdóneme, al verdugo, el que es oprimido siempre les repudia, pues. Vienen a querer hacer creer que el que ha ganado no ha ganado nunca. Son los métodos del nazismo. Recuerde que en Alemania la única posibilidad de expresión y de información ejercitada
el partido nazi justamente de Hitler, de Adolfo Hitler. Con Goebbels en el manejo. Era justamente Joseph Goebbels. Nadie más hablaba. Y era 1 hora por semana la única información política que era a través de la radio del Tercer Reich. 1 hora por semana son 52 horas a la semana. En 8 años eran alrededor de 420 horas, póngale ya. Porque la radio funcionó desde el año 33 hasta el año 1941, cuando se produjo la invasión a la Unión Soviética. Pero en el Ecuador el señor Rafael Correa hablaba 3 horas y media y 4 horas en la sabatina y dio 524 sabatinas. Multiplique usted por 3 y medio, 4 horas. Estamos hablando de más de 1800 horas en las que no hablaba solamente a través de la radio, sino de la televisión, con los videos, acomodando los resultados, leyendo los discursos a través del teleprompter, un video que no se puede ver desde los espectadores, solamente se ve desde la parte de la mesa directiva que utilizan en la televisión, los animadores en la televisión, no se ve desde los espectadores lo que está leyendo, pero sí se ve desde el lado del que está leyendo. Por eso recuerde usted que había un círculo de unos 15, 20, 30 metros de los que no podían acercarse a la mesa donde estaba Correa junto al Mashi y junto al licenciado Tello, que era el que hacía las correcciones cuando hablaban disparates. ¿Por qué? Porque tenían miedo que la gente vea y lean lo que estaba leyendo Correa. Correa era tan, acuérdese usted, incluso furioso y tan frágil en su formación, que un programa de televisión ofreció darle una entrevista a Andrés Carrión, y Andrés Carrión le preguntó: señor presidente, con todo respeto, por supuesto, tenga la bondad, díganos, ¿cuál es el monto de la deuda que tenemos nosotros con la China? ¿Cuál es el porcentaje de la deuda que tenemos con la República Popular China? Se levantó del asiento furioso y dijo: ¿y usted qué viene acá? ¿Qué tomarme un examen? ¿Se acuerda? Claro. Se puso furioso y dijo: para eso le traje al economista Rivera, respóndale usted. No sabía nada. Tenía 29 personas que le redactaban los discursos, que leían teleprompter. Eso es la gran verdad. Eso es lo que no le hacen saber al pueblo ecuatoriano. Él tenía más de 4 veces el tiempo que tuvo Chile para mentir al pueblo alemán. Sí, señor. Y así le mintió al pueblo ecuatoriano, lamentablemente. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Siempre es interesante y muy importante aprender con usted. Una enciclopedia viviente. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Un placer. A usted, y un saludo respetuoso a los distinguidos Radio 10. Siempre a la orden. Muchas gracias. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Muy amable.